Veamos ahora otra forma de hacer referencia en el texto, que serían las citas textuales. Existen dos tipos de citas. Retomemos aquí las citas que habíamos hablado antes, que citas contextuales son aquellas donde se coloca la idea resumida de uno o varios autores, mientras que las citas textuales es donde se coloca la idea tal cual como la expone él o los autores. Las citas textuales se dividen en dos, las cortas y las largas. Las cortas son menos de 40 palabras y hasta 4 líneas, y las largas son más de 40 palabras y mayor de 4 líneas. En todos los casos se puede hacer citas haciendo énfasis en autor, contenido y año. Lo interesante de las citas cortas es que debe ser menos de las 40 palabras, o sea que llegan hasta 39 palabras. Pero si usted tiene 35 palabras y se ven que hay más de 4 líneas, automáticamente pasa a ser una cita textual larga. Las citas textual largas, por lo tanto, son de 40 palabras en adelante. Veamos cómo son las citas textuales cortas. Estas deben ser incorporadas a la narrativa del texto entre comillas. Aquí podemos ver un ejemplo haciendo énfasis en autor. Por lo tanto, se abre la comilla donde empieza la cita textual, se cierra donde termina y luego se coloca entre paréntesis el número de la página con un P, punto y el número y cierra paréntesis. En el caso de las citas textuales largas, ya dijimos de 40 o más palabras y más de 4 líneas. Veamos ahora el ejemplo de las citas textual largas. Estas se destacan en el texto en forma de bloque, sin el uso de comillas y consagrado a 5 espacios del lado izquierdo. Todo ese párrafo textual lleva el mismo interlineado que el texto que veníamos escribiendo, pero tiene un sangrado del lado izquierdo, como pueden ver en el ejemplo. Como este es un ejemplo haciendo énfasis en el contenido, al final de este mismo se colocó entre paréntesis el autor, el año y el número de la página. Dado que todo el texto que tenemos aquí hace un solo párrafo, podemos observar que la siguiente oración no empieza con un sangrado, como se suele empezar cualquier párrafo, sino que sigue estando al mismo nivel de la oración que venía antes de la cita textual. Por lo tanto, se entiende que todo este ejemplo es un solo párrafo, por así decir. Vemos que en la segunda oración tenemos un texto que hace énfasis en autor. ¿Qué hacemos cuando tenemos una cita tomada de internet que no tiene número de página? ¿No podemos citar entonces el número de página? ¿No podemos utilizar entonces esa cita? Por supuesto que sí. Aquí tenemos un ejemplo. Sencillamente se coloca el nombre de donde se tomó la referencia dentro, o sea, el subtítulo, por decir, del texto donde se tomó. Aquí tenemos, el autor es Prudhoe Owl y tenemos el año, tenemos la palabra misión entre comillas, porque esta es la que se utilizó para sacar la referencia, y colocamos el párrafo 1, o sea, que esta cita textual larga salió del primer párrafo del subtítulo misión. Entonces, esto es un ejemplo de cita textual larga con énfasis en contenido. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que debe llevar una cita textual según su tipología? Tenemos que la corta es menos de 40 palabras y hasta 4 líneas. Va en el texto, va entre comillas, lleva autor y año y lleva número de página. Las largas, por su parte, llevan 40 palabras o más, deben ser más de 4 líneas. Va separado el texto en un párrafo con 5 espacios separados del margen izquierdo, todo ese bloque. No lleva comillas, lleva autor y año y lleva número de página. Nunca olvidar que si la cita va al final de una oración, el punto siempre va después de cerrar el paréntesis si ésta hace énfasis en contenido. Una cita textual siempre debe hacer referencia al autor, año y número de página para evitar cometer plagio.
¿Por qué? Porque una cita textual que no lleve número de página estamos haciendo creer al lector de que es una cita contextual y que está escrita con nuestras propias palabras, y esa no es la verdad. Entonces estamos haciendo pasar una cita textual como una cita contextual, como un trabajo hecho por nosotros, cuando en realidad estamos haciendo una cita textual. Por lo tanto, eso es un plagio, aunque no lo quieran reconocer como tal, es un plagio. Por eso es importante colocar en las citas textuales siempre el número de página. Gracias.